Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en este ciclo de charlas procesales, para conversar en esta ocasión acerca de un tema de mayor importancia, cuál es el de principios procesales. Si se toma cualquier obra general de derecho procesal, la que se quiera, siempre habrá un capítulo que responde al pomposo título de principios procesales. Si lo leemos el capítulo, veremos que contiene siempre un inventario de un montón de cosas, muchas de ellas disímiles entre sí, pero todas referidas con el nombre de principio. Por ejemplo, principio de igualdad, principio acusatorio, principio de inmediación, principio de imparcialidad, principio de oralidad. Lo que hace el estudiante es leerlos, estudiarlos, es semejante inventario, y se maneja con ellos el resto de su vida sin entender bien qué es un principio. Yo tengo para mí que un principio es un punto de partida, un comenzar a caminar, un comenzar a hacer algo para algo, es decir, es un punto de inicio y un punto final, lo que en el derecho se llama causa eficiente y causa fin. Lo que hace el legislador es, partiendo de un punto de salida hacia un punto de llegada, es fijar las grandes líneas directrices que tendrá en cuenta en la normación concreta de cada proceso para poder respetar la idea de debido proceso que contiene la Constitución. Así plantea las cosas simplemente como puntos de partida. Advierto que en esa nómina tan copiosa que existen los capítulos que responden al nombre de principios procesales, hay cosas que no se compadecen unas con las otras. Es como si habláramos de fruta, pero en la bolsa de fruta hay peras y manzanas, y peras son peras, y manzanas son manzanas. Veamos qué quiero decir con esto. Si yo tomo algunos de los principios así presentados, veo por ejemplo que está el principio de oralidad, que se contrapone con otro principio, que es el principio de escritura. Veo el principio de inmediación, que se contrapone con otro principio, que es el principio de mediación. Es decir, hay un montón de principios en ese inventario que se presentan siempre como pares antinómicos. Es uno o el otro. Y el normador lo que hace cuando redacta la ley es elegir el uno, con desmedro automático del otro, ya que el proceso, por ejemplo, no puede ser oral y escrito al mismo tiempo, o es oral o es escrito. Es decir, hay un montón de principios que se presentan siempre de a dos, como pares antinómicos. En cambio, hay otros principios de la misma jerarquía en los textos de doctrina, que se presentan siempre e invariablemente como unitarios, porque lógicamente no admiten la presencia de un par antagónico. Por ejemplo, igualdad de las partes, ¿o qué? ¿O desigualdad? Si las partes en la vida son naturalmente desiguales, y esa desigualdad de la naturaleza la traslada al proceso, donde sigue siendo desiguales, el proceso es una farsa, es una mera hipocresía. Entonces, ¿para qué el proceso? Otro, imparcialidad del juzgador, ¿o qué? O parcialidad. ¿Es posible admitir la idea de un juzgador parcial? Es decir, que esté a favor de uno y automáticamente en contra de otro, de quienes están litigando, o que tenga interés en el resultado del pleito, o de favorecer, de perjudicar a una de las partes. Parece que lógicamente esto no se compadece con un mínimo de seriedad. Por tanto, hay entonces algunos principios que son siempre unitarios y otros principios que son siempre binarios. De aquí en más, y para que no nos confundamos al menos entre nosotros en este ciclo de charlas, le propongo guardar el número de principios solo para los unitarios. Van a ser siempre principios y solo principios aquellos que se presentan sin un par antinómico porque la lógica los rechaza. Vamos a darle el nombre de reglas procesales, reglas de procedimiento o de la actividad de sentenciar
a los que se aparecen siempre como binarios, oralidad o escritura. En esa bolsa entonces, hasta ahora llamada principios, hay de verdad principios y reglas. Y hay dos palabras más dando vuelta en ese inventario que molestan porque son el principio acusatorio y el principio inquisitorio, el principio dispositivo y el principio inquisitivo, sinónimos entre ambos. Pregunto, ¿parecerían reglas? Puesto que se presentan como pares antinómicos y sin embargo no lo son. Tampoco son principios, en rigor de verdad, son sistemas de enjuiciamiento, métodos que ha pensado el hombre para enjuiciar las pretensiones antagónicas de los hombres a fin de o declarar la certeza de los derechos conculcados o disque conculcados y también para asegurar un mantenimiento de una constante y perpetua paz social. Si yo tengo que definir a ustedes muy simplemente en qué consiste cada uno de estos sistemas, les diré: sistema acusatorio es aquel sistema que se adecua cabalmente a la existencia de los principios sin importar cuáles son las reglas que lo acompañan. Es decir, el principio acusatorio es un sistema en el cual el juez debe ser imparcial y si no lo es, el proceso no será tal. Y gracias a esa imparcialidad del juez, las partes serán iguales, jurídicamente iguales ante la ley. Y si así no es, el proceso no será tal, sino apenas un revelo del proceso. Atención, y en tanto el juez es imparcial y por tanto las partes, los parciales, sean iguales, no me importa la regla que se acompaña al principio. Es decir, no me importa si el proceso es escrito o es oral, si es con mediación o con inmediación. Por lo contrario, el sistema inquisitivo o inquisitorio es un sistema en el cual los principios no se dan por lógica. El juez lleva la acción penal, el juez procura siempre buscar la verdad para hacer justicia, el juez puede dictar pruebas de oficio, el juez puede hacer prácticamente lo que quiera, con lo cual, de hecho, desiguala a las partes que deben ser jurídicamente iguales en el proceso. Me gusta decir entonces que en estas condiciones un sistema inquisitorio, atención, no carece de principios, no tiene principios, no es un proceso que tenga principios y se maneja entonces con puras reglas. Ni que el sistema inquisitorio es oral o escrito, con mediación y con inmediación, pero el cual la imparcialidad tiene un concepto diferente del que tiene el concepto acusatorio. Me interesa entonces establecer qué son los principios o cuáles son los principios. Yo diría, siguiendo en esto a mi maestro Humberto Briceño Sierra, recordado autor mexicano, para mí el más importante pensador, filósofo del proceso, los principios son solamente 5. Lógicamente no se admite la presencia de un sexto principio. Estos principios son, en primer lugar, la imparcialidad del juzgador. En segundo lugar, y como consecuencia de ese, la parcialidad, la igualdad de los parciales. Y 3 principios más que no se los menciona generalmente como tales, pero que surgen como norte, como regla a tener en cuenta por cualquier legislador. El primero es que el proceso tiene que tener un fin, alguna vez tiene que terminar. Eso se conoce por el nombre de temporalidad del proceso. Podemos darle al conocimiento 1, 2, 5 instancias, las que quieran. En la Argentina, por ejemplo, en provincia, se tiene un primer grado de conocimiento ordinario, un segundo control del primero, un tercero extraordinario control de la constitucionalidad del pronunciamiento de segunda, pero ante la sede provincial, y un cuarto, el mismo control solo que ante la Corte Nacional. Son demasiados, ¿no? Últimamente, en algunos casos, tenemos una quinta instancia, que es la Corte Internacional de algún lugar. Si a un hombre que está preñado de ánimos querulantes, de ánimos litigantes, se le permite seguir litigando, pues esto dura
toda una eternidad. Por eso habrá que pensar 1, 2, 4, 5 grados de conocimiento y basta, se terminó. Y si no se hace justicia y no se encuentra la verdad, y bueno, será el fin del periodo del derecho, como decía Hegel en su maravillosa obra. Entonces, hablemos ya de 3 principios: imparcialidad del juzgador, igualdad de los parciales y temporalidad del proceso.